Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Coffee Break de Faculty Commons. Queremos contarles que hoy tenemos al doctor Bevan Baas. Él obtuvo su maestría y doctorado en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Stanford en 1990 y 1999, respectivamente. Del 87 al 89 se desempeñó como ingeniero de nuevos productos trabajando en el procesador de una minicomputadora de alto rendimiento en Hewlett Packard. Después de la universidad de posgrado, se unió a la compañía Atheros Communications como uno de los primeros empleados después de los fundadores y se desempeñó como miembro central del equipo que desarrolló la primera solución LAN inalámbrica. Can you hear me? Yes, we are hearing you. For some reason, Oh. She was losing the internet connection, but then we can go to the next step and we can give you the time. Then you and your wife can do the presentation that you want to do. We say give us the time. What do you mean? Yes, you can talk right now. Oh, okay. The So presentation starts now. okay, so go ahead and start with the presentation. Yes, yes. Okay, you can hear us and see us. Yes. Okay, and the slides. Okay, yes, perfect. and the lights are right there. Very good. Muchas gracias. Okay. Buenas tardes. My name is Bevan Baas, and I'll be presenting this seminar this afternoon. And mi esposa Julia will give the translation for the introduction. Dice, buenas tardes, mi nombre es Bevan Baas. Voy a estar presentando esta presentación de Transistores, Arquitectura, una descripción simplificada de cómo se diseñan y construyen los procesadores. Sorry. Oh, there we go. Okay. Okay. This is the outline. I will begin with the introduction. Okay, voy a empezar con la introducción. Then talk about what is in a digital processor. It's already translated. Va a hablar acerca de qué está dentro de un procesador digital. Next, about the construcción of a processor. Y después va a hablar acerca de la construcción de un procesador. In fact, why don't you just read it? You want me to read it? Yeah, just read it. Y después los transistores construyendo just- cosas simples con eso y construyendo cosas más grandes, cómo los chips son construidos y construyendo sistemas digitales, pensamientos finales personales y preguntas. I would like to begin with a little bit of my background. Al decir acerca de su historia personal.
I think my university background was already covered, and my research is in the design of chips and processors. Mi educación ya fue cubrida. Mi investigación es en el diseño de procesadores y arquitectura. And also signal processing, mathematical algorithms. Y procesadores de diseños digitales y algoritmos. This is a processor I worked on at Hewlett Packard. Este es el procesador que yo trabajé en Hewlett Packard. A chip I designed at Stanford. Este es el chip que diseñó en Stanford. As was already mentioned, I worked at a startup after Stanford designing Wi-Fi chips. Él trabajó en un startup, es una de las compañías que empiezan. Y trabajó en uno de sus procesadores. Maybe you can see me in the back. Quizás puedan verme en esta foto. Estoy atrás. And this is our beginning of the company in Silicon Valley. Esta es la primera oficina que tuvieron en Palo Alto, California, en Silicon Valley. I now teach at University of California, Davis. Ahora trabajo en la Universidad de California en Davis. We are in Northern California near Sacramento. Estamos en el norte de California, cerca de Sacramento. If you have a chance to visit Davis, we have these activities close by. Si es que algún día quieren venirse a Davis, hay todas estas actividades que pueden hacer que están cerca. This is the university. Esta es la universidad. I hope you have a chance to visit, and you are welcome to come visit. Espero que puedan venir a visitar y están bienvenidos a visitar. First, a few personal thoughts. I mentioned my academic background, but I also want to say a few things about who I am as a person. Okay, mencioné acerca de mi vida académica y de trabajo, y ahora quiero introducir quién soy como persona. We can all think about our identity. Is it the country I am a citizen of? Is it my ethnic background? Podemos todos empezar a pensar acerca de nuestra identidad. ¿Quién soy? Soy de la ciudadanía del país de donde vengo, soy de mi etnicidad, ¿no? Mi familia. I am a member of the Navajo Nation, which is a tribe of indigenous people in the United States, and my father is from the Netherlands. Yo soy miembro de... It's too long. Okay. Okay. Just say Navajo Nation. Soy miembro de la nación Navajo, que es parte de una de las tribus de los nativos indígenas de Estados Unidos. Y mi papá es de Holanda. My identity is also an important part of my identity is mi familia. Julia. Una parte importante de mi identidad también es mi familia. Mi esposa Julia. Hija Joel y hija Grace. I think identity is one of the most important questions we ever face. La identidad es una de las preguntas más importantes que deberíamos confrontar. I often think about this question. I wonder, where was I as a person, my soul, before I was born? Una de las preguntas que
que se viene, que pienso es dónde he estado antes de que haya nacido. ¿Dónde ha estado mi alma? Where will I go after I die? ¿Dónde voy a ir después de morirme? How can I even exist in this universe? ¿Cómo puedo existir en este universo? A simple question, but I think about it often. Son preguntas simples, pero lo pienso seguidamente. No other questions in our life even claim to be as important. No hay otras preguntas en la vida que claman ser tan importantes como estas preguntas del destino eternal. And now to the main part of the talk, and I'll also have personal thoughts at the end. Ok, ahora vamos a irnos a la parte principal de esta charla y al final va a tener preguntas. Okay, do you want to keep going? Or... Oh, I still have 2:30. Ok, tengo hasta las 2:30 antes de irme a mi Okay. Okay. So the talk is about a processor. Esta charla es acerca de qué es un procesador. We see processors in smartphones, Vemos procesadores en teléfonos, microwave oven, microondas, watch, relojes and many examples. y muchos otros ejemplos. We can say there are tres components: Podemos decir que hay tres componentes: memory, memoria, data path. A data path changes the information. Data path cambia la información. Y control. Examples of memory are hard disk. Ejemplos de memoria es el hard disk. Or the memory of a computer. O la memoria de una computadora. Examples of data path. Ejemplos de data path. Adición, multiply. Multiplicación, adición, multiplicación. Move and compare. Mover y comparar. Control can be hardware or software. Puede ser hardware o software. These are the main components of all processors. Estos son los mayores componentes de todos los procesadores. We will talk about how these are made. Vamos a hablar cómo estos están hechos. A key point is that even though operations are simple, if we do billions per second, it can do amazing things, such as what we see. Un punto principal the operations are simple. De que las operaciones tienen que ser simples. But a billion every second. Pero un billón cada segundo. Does complicated things. Puede hacer cosas más complicadas. Such as what we see on our computers. Como lo que podemos ver en nuestras computadoras. Now the construcción transistores. Ahora vamos a hablar de los transistores. On the left is a diagram of a transistor. En el lado izquierdo es un diagrama de un transistor. Think of a transistor as a water valve. Piensa en el transistor como una llave. It is on and water flows, or off and no water. Lo pueden apagar y el agua no sale, o lo pueden prender y el agua sale. Except instead of water, a transistor works with electrons. Pero en vez de agua, el transistor trabaja con electrones. We can make a circuit like this. Podemos hacer un circuito como este. And you see that when the transistor is on, the light will be on. Pueden ver que cuando el transistor está prendido, la luz se prende.
Let's talk about digital and binary. Vamos a hablar acerca de digital y binario. In this case, we have only two conditions. En este lado hay solamente dos condiciones: Either on and off, prendido o apagado, high voltage, low voltage, alto voltaje o bajo voltaje, or usually 1, 0. o 1 y 0. So now we can put two transistors like this. Ahora podemos poner dos transistores como esto. The light Z will turn on only La luz Z se prende solo if switch A is on, B is on. cuando A está prendido y B está prendido. This is called an AND gate. Esto se llama un portal AND. This circuit, the light will light if A is on or B is on. Este circuito solamente se prende cuando A o B está prendido. This is an OR gate. Este es un portal OR. O. Let's build something, a simple data path that adds two numbers. Vamos a construir un data path simple con dos números. Let's think about adición. Hay que pensar cómo hacemos la adición. In this case, 5 y 5 es 10. En este caso, 5 más 5 es 10. And we have 0 y 1. Sí, ponemos 0 y llevamos 1. And we do this each column. Y hacemos esto en cada columna. The same in binary. Lo mismo hacemos en binario. But now 1 plus 1 is 2. Ahora 1 más 1 es 2. And in binary, 2 es 1, 0. En binario, 2 es 1, 0. So if we look at the red squares. Miren los the second column. Miren en la segunda columna el cuadrado rojo. Actually, second column. Sí, la segunda columna. Okay. 3 inputs. Hay 3 inputs. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. And 2 outputs. Y 2 outputs que salen. Sum. La suma. Y carry out. Y el que lleva. And this is how we build computer adders. Y así es como edificamos what's an adder? I would just say full Es como construimos sumadoras. Sumadoras. Gracias. Gracias. Called a full adder. Que se llama una sumadora completa. So 3 inputs. Hay 3 inputs. 2 outputs. Y 2 outputs. Sum y carry out. Suma y el que lleva. And we will make an adder exactly this way. Vamos a hacer una sumadora exactamente así. Now to design the full adder. Ahora vamos a diseñar la sumadora. We, for the 3 inputs, we list every possible input combination. Para los inputs podemos añadir cada posible combinación. And for each input, write the outputs. Y por cada input tenemos que escribir el output. For example, Por ejemplo, row 4. Por ejemplo, la columna 4. No, row. row. 0. Row. I forgot to say row. 0 plus 1 plus 1 equals 2. No, la fila 4 es 0 más 1 más 1, right? Equals 2. Igual a 2. Carry out 1, sum 0. Lleva 1, la suma es 0. We
take these values and put them in a Carnot map. Llevamos estos valores y lo ponemos en un mapa Carnot. I won't go into details, but we use this method to calculate the equation. No vamos a ir en detalles, pero usamos esto para calcular esta ecuación. Carry out equals A and C, or A and B, or B and C. That's okay. Okay, carry out es A y C, Oh, that's okay. o A y B, o B y C. This is that same equation in a circuit. Esta es la misma ecuación en un circuito. I won't show the sum, but it is similar. No voy a enseñar la suma, pero es similar. So now you can see how using transistors, we can make a full adder. Ahora puede ver cómo usando transistores podemos usar usando una sumadora. We can connect many full adders to make a large adder, as large as we want. Podemos conectar muchas sumadoras y hacer una sumadora tan grande como uno quiera. For example, Por ejemplo, in computers today, en computadoras ahora they work on 64-bit numbers. usan 64 bits, números en números. So 64 full adders can work on the values shown here. Si es que usan 64 sumadoras, sale el valor que sale ahí. Oops. Okay. Next, we talk about memory. Próximo vamos a hablar de memoria. They are built from a third gate called inverter. Está construido con un tercer portal. And or invert. It's okay. Or inverter. Invertir. Inverter changes a 0 to a 1. El invertidor cambia de 0 a 1. Or 1 to a 0. O 1 a 0. If we connect 2 as shown, si conectamos 2 como se enseña en el dibujo, the circuit remembers 1 bit of information. El circuito se acuerda un bit de información. If we can build a chip with these memory cells, si es que hacemos el chip con estas células de memoria, shown here is actually a very old chip. Este es lo que está enseñando aquí es un chip bien viejo, very large, que es bien grande, but still small compared to a human hair. Pero todavía es bien pequeño comparado con el pelo de una persona humana, de una persona. Next. Próximo. ¿Cómo los chips son construidos? ¿Cómo los chips son construidos? You have to go. Oh, yeah, I have to go. Okay, me tengo que ir, sorry. Thank you so much for your help, Julia. Okay, gracias. All right. Okay, gracias. So here we see how small a modern transistor is compared to a human hair. Aquí lo que estamos viendo es qué tan pequeño es un transistor moderno cuando lo comparamos con el cabello humano. This is the first transistor made in 1947. Y aquí estamos viendo el primer transistor que fue construido en 1947. This is the first integrated circuit. Y este es el primer circuito integrado. This is the first chip, a flat circuit. Y este es el primer chip
que se construyó con circuitos planos. Chips are made from silicon. Los chips están construidos o hechos de silicón. This is the raw silicon before processing. Y este es el silicón antes de ser procesado. This is a finished wafer of chips. Y este es el wafer final hecho de chips. Here is how a transistor actually looks. Y aquí en esta diapositiva vemos cómo se ve un transistor. The control of the transistor is this middle part. Y el que controla este transistor es lo que aparece plano ahí en la parte de en medio. The part on the side called the drain and the source is the two places where the other connections of the transistor, where the electrons flow. Y las otras dos partes que están a los lados es por donde fluye. What did you say that is flow? This is the drain and the source, and the electrons flow. Sí, es por donde circulan los electrones. They flow through this part down here called the channel. Y fluyen hacia esta parte baja que se llama el canal, donde está la L. Now we will see how these transistors are made very, very briefly. Ahora brevemente vamos a ver cómo están construidos estos chips. A chip is really dos things. Realmente el chip está dividido en dos partes. Transistors En los transistores y wires to connect. Y los cables que conectan al transistor. The process is similar to how photographs are made. Y el proceso es similar a cómo se revela una fotografía. Instead of a film negative, pero en lugar de utilizar el negativo del film de una cámara, we use a mask sí, designed lo que nosotros utilizamos es lo que llamamos mask o una máscara. Designed by a chip designer. Y está diseñada por un diseñador de chips. So in this process, there are many steps. En este proceso se pasa por muchas etapas. We see a few pictures. Y como vemos aquí en algunas gráficas. In this case, the gray layer is deposited. En este caso, lo que aparece aquí en gris es el positivo. Next, I'll skip that. Here, the mask is actually laser shines through the mask and develops the photoresist. Okay. Aquí la luz está atravesando la máscara o el mask que está diseñado por chips y entonces nos da el resultado. And there's etching with acid. Sí, luego está un espacio. And finally, we have one layer completed. Y luego tenemos toda una base completa. But a chip has many layers, maybe 20 layers.
Pero el chip tiene como 20 columnas. Here we see very fine wires and also thick wires. Sí, y aquí podemos ver que hay unos cables muy finos y otros que son un poco más gruesos. A chip designer draws transistors like this. Y el diseñador de transistores tiene transistores como los que vemos acá. This is the rojo. Rojo is a gate. This is the valve on the water. The water valve. La parte que aparece ahí en rojo es lo que llamamos la puerta, que como lo que vimos en la llave de agua es la válvula. And the drain and the source is where the electrons pass through. Y la otra parte es donde los electrones están circulando, en el drain y en el source. This is an AND gate. Ahora, this is what? AND gate. Y esta es la puerta I. An OR gate. Y esta es la puerta O. Full adder. Ahora, aquí ya tenemos a una sumadora total. A simple circuit. Y aquí hay unos circuitos simples. The transistors are on the bottom in the silicon wafer. Y los transistores están en la base de silicón. Here we see the wires on top of the transistors. Y aquí estamos viendo el cableado que está arriba de los transistores. This is a 16-bit adder. Ahora, aquí tenemos una sumadora de 16 bits. Many transistors to calculate A equals B plus C. Sí, hay muchos circuitos para poder hacer la suma de A igual a B más C. This is a multiplier, calculates A equals B times C. Y aquí tenemos una multiplicación de 16 bits para poder calcular A igual B por C. This is a different kind of memory. Ahora aquí vemos un tipo de memoria diferente. With a human hair. Y comparado con el cabello humano. Another memory chip. Ahora aquí tenemos otro chip de memoria. With red blood cells. Y está ahí comparado con unas células de glóbulos rojos. Modern chips are many times smaller. The memory cells are many times smaller than this one. Las células de memoria modernas son mucho más pequeñas que las que estamos aquí viendo. So now we remember we build a processor with memory, data path, control. Recordemos que estamos construyendo con memoria el flujo de información y con un control. To build a system, we put the chip in a package. Ahora, para seguir construyendo, vamos a poner el chip en un paquete. The package then goes into a system. Ahora, el paquete va y se integra a un sistema. This is an iPhone. The chips, packages from an iPhone. Y aquí lo que estamos viendo es un paquete de chips que son parte del paquete de un iPhone. I would
like to finish with some personal closing thoughts. Ahora, para ir cerrando con algunos pensamientos personales, I often think about how amazing it is that these systems can be built. yo siempre he pensado que qué impresionante la manera en que estos sistemas funcionan. We often take for granted how can an electron know where to go? Y muchas veces tomamos como nada el que un electrón sepa exactamente hacia dónde dirigirse. An engineer with a fast computer takes a long time to calculate where the electron goes. Y en ingeniería toma mucho tiempo con las computadoras el poder calcular hacia dónde va un electrón. And that is if I consider only simple electromagnetic forces. Y eso solo si yo estoy calculando energía electromagnética de una manera sencilla. Yet the electron knows where to go considering gravity and other forces. El saber cómo un electrón puede dirigirse hacia cierto lugar tomando en cuenta solo la gravedad y otros lugares. So in a way, a very simple idea, but I think about it often. Podrá parecer una idea muy simple, pero yo me he puesto a meditar en esto muy seguido. Why does the particle know what to do? ¿Cómo puede ser que una partícula como esta pueda saber hacia dónde dirigirse? Some scientists recently say in the news that they think we are in a simulation. Algunos científicos en las noticias dijeron hace poco que nosotros estamos en una etapa de simulación. It seems clear to me that there is order and intelligence in our behind our universe. Y para mí es muy evidente que hay orden y lógica en nuestro universo entero. Even more than that, how can there be something in our universe instead of nothing? Y más que eso, ¿cómo puede haber algo en el universo en lugar de la nada? Why doesn't the Earth look like the moon? ¿Por qué la Tierra no se mira exactamente como la Luna? Just dust. Just dust. Sí, se ve como que fuera solo polvo. We often take for granted that, oh, life just happened. Y nosotros muchas veces no valoramos y decimos, la vida solo sucede. But something that has stuck with me for years is how do I exist as a person? Pero algo que ha estado muy, muy apegado a mí en mi meditación es, ¿cómo es que yo existo? So me, the person that lives in my body, El yo, mi persona, vive dentro de mi cuerpo. there were also many scientists puzzling about the universal constants, for example, gravity. Y hay muchos científicos que están investigando sobre el universo como para encajar las piezas del rompecabezas. Y hablamos, por ejemplo, de la gravedad. They have shown that if many of these fundamental forces were only slightly different, our universe, our life would not exist.
Y ellos mismos han dicho que si tan solo una minúscula parte de estos elementos no encajaran o no funcionaran correctamente, no sería posible la existencia de la vida. I think it's strong evidence of an answer for these important questions I mentioned earlier. Y yo creo que esto es una colaboración importante a darle respuestas a mis preguntas que yo les mencioné anteriormente. A famous quote I like, I hope it doesn't come across wrong, but it's attributed to Werner Heisenberg, Nobel Prize winner. Y hay una declaración que a mí me gusta mucho, que está atribuida a Werner Heisenberg, que es el premio Nobel en física de 1932. Could you translate, Cristobal? Ok. El primer trago el primer gulp. Drink. Gulp. A drink? Drink. El primer trago de el vaso de la ciencia natural se va a voltear hacia ti en ateísta, pero el fondo del vaso es donde Dios te está esperando. And this put into words what I was feeling. Y esto pone en palabras lo que yo había estado sintiendo. I think this is my last slide. So after much searching, I concluded that Después de mucha investigación, yo llegué a la conclusión I was created and did not come into existence by chance. yo fui creado y no llegué a existir por mera casualidad. I cannot escape the idea of how could I exist as a person in this universe. Y no me podía escapar de la idea y de la pregunta de cómo puedo existir como persona en este universo. I know inside that I am more than just the molecules of my body. Y yo sabía dentro de mí mismo que yo era algo más que las moléculas que hay dentro de mi cuerpo. And I believe that I am created and my creator revealed himself in la Biblia. Y yo creo que yo he sido creado y que mi creador se ha revelado por sí mismo en la Biblia. I want to close with recommending a few authors that influenced me. Y yo quiero terminar recomendándoles a algunos autores que han tenido mucha influencia en mí. So Francis Collins, advisor to U.S. President Biden. Francis Collins, que es un científico y consejero del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. And many other accomplishments. Y de muchos otros. C.S. Lewis. C.S. Lewis. And Tim Keller. Y Tim Keller. And if any of this sounds interesting to you, I would also be happy to discuss with anyone. These are, as I said, I think the most important questions that we face in life. Así que si esto ha sido interesante para ustedes, yo estoy disponible para poder platicar y como he dicho, son las preguntas más importantes en la vida. And with that, I'll conclude my talk. Muchas gracias for your attention. Y para concluir, muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Baas. Gracias. De nada. Gracias por compartir, porque nos hace meditar que con lo último que decía, que no fuimos creados por casualidad, sino que Dios, con su poder magnífico, nos creó a cada uno de nosotros cuidadosamente. And thank you so much for meditate that we were not created just by chance, but the Lord was taking his time to create us. That's right. Y es interesante escuchar a los científicos que han venido a la palestra de Faculty Commons, cómo ellos con su ciencia, con sus estudios, sus descubrimientos, confirman precisamente eso, que es Dios el que nos ha creado cuidadosamente a cada uno de los seres humanos. Y estaba encontrando aquí un pensamiento de Job del capítulo 26, en donde dice que Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Envuelve las aguas en sus nubes y la nube no se rompe bajo ellas. Oscurece la faz de la luna y extiende sobre ella su nube. Ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. Y sigue relatando cómo Dios cuidadosamente ha creado el universo y ha puesto el equilibrio en el cielo, en la tierra y en todo. Así que interesante meditación, saber que fuimos creados cuidadosamente por una mente maravillosa, magnífica como la mente de Dios. Así que muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y les deseamos una jornada laboral exitosa y que puedan estar bien y podamos reunirnos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que pasen feliz tarde.